Un gozo poder disfrutar cada año y hacerlo en el Señor y en comunión unos con otros. Yo estoy convencido que Dios desde el cielo, cuando ve a sus hijos juntos disfrutando con diferencias, con conflictos, pero con un corazón de familia. Yo creo que estoy convencido de que Dios se goza, se alegra. Igual que un padre se entristece cuando sus hijos y entre sus hijos hay conflictos no solucionados. Por eso estaba ahí y veía, pues, no sé, he sentido un espíritu hermoso dirigiendo la alabanza y en este tiempo he sentido la presencia de Dios. Y también sé que el enemigo es romper esa armonía y lo hace de manera muy sutil. En muchas ocasiones no nos enteramos porque hay quizás actuaciones que se tienen que hacer que pasan desapercibidas o que incluso podemos tener en nuestras vidas como incorporadas y pensando que no son necesarias. En el Gólgota, en el sacrificio, con el sacrificio de Jesucristo en la cruz, el velo se rasga y concede al pueblo de Dios, a los que tienen a Jesucristo como su Señor y su Salvador, la posibilidad de acceder de manera personal a su presencia. Ya no existe una manera ritual o de rezos repetitivos. No es necesario una serie de liturgia para relacionarte con Dios, sino que Jesús nos enseña en su palabra y enseña a sus discípulos que no se hagan vanas repeticiones, pues una relación con Dios basada en repeticiones constantes, siempre lo mismo, no lleva a nada. Él cuando empieza los evangelios y está marcando doctrina, una de las maneras cuando está enseñando la oración es esto. Él presenta el Padre Nuestro no siendo una oración para recitar de manera sistemática, sino está mostrando el Padre Nuestro como un modelo de relación entre la persona de Dios y sus hijos. Y como todas las relaciones, deben de estar basadas en la honestidad. Si no sentimos lo que decimos, mejor nos callamos, porque si no nos convertiremos en hipócritas. Eclesiastés nos enseña algo importante: mejor no prometer que prometer y no cumplir. Yo quisiera compartir con vosotros este pasaje en Mateo del Padre Nuestro. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El Padre Nuestro es la oración modelo que Jesús nos enseñó. No es la oración de Jesús, repito, no es la oración de Jesús, es la oración de los discípulos de Jesús. A él le preguntan: Maestro, enséñanos a orar, y él les dice: vosotros pues oraréis así. Es la oración de aquel que quiere ser hijo de Dios y quiere vivir teniendo a Dios como su Padre. Mantiene una estructura en cuanto a cómo o qué encierra la voluntad de Dios en cuanto tiene que ser nuestra vida dentro de la vida en el Señor. Está marcando anhelos y deseos de Dios de cómo tenemos que vivir.
no debe de ser una vana palabrería, como todo. Incluso a mí me gusta que cuando alabemos seamos, que no sea algo mecánico, sino que paremos a meditar lo que estamos diciendo y lo podamos interiorizar. La oración es lo mismo, la oración no es algo superficial, sino que tiene que estar basada en honestidad y en declaración de intención. Es lo que quiero. Me va a costar, me puede ser imposible, voy a tener momentos de incredulidad, pero lo que te estoy diciendo es lo que quiero hacer. No podemos sentar como si yo me sentara en tu casa y estuviera todo el rato queriéndote decir lo que quieres escuchar, pero no estoy dispuesto a hacer nada de lo que te estoy diciendo. Y con el Señor lo que está marcando es eso, es decir, el Padre Nuestro no es una vana palabrería, es una declaración que requiere práctica. Cuando estoy diciendo algo, se lo estoy diciendo al Señor. Nosotros estamos en la tierra, Él está en el cielo, pero ahora mismo está en medio de nosotros. Allí donde están 2 o 3 reunidos, yo estaré, aunque esos 2 o 3 estén peleados, pero bueno, Él está. Así quiere Él estar. No podemos decir Padre si no estamos dispuestos a ser y vivir como hijos de Dios. No podemos decir santificado sea tu nombre si no estamos dispuestos a humillarnos, a vivir humillados delante del Señor, a vivir humillados delante de su palabra y a buscar nuestra santificación. Se está haciendo un estudio sobre la santidad de Dios. Dios es santo y después es santo y después es santo. Y tú y yo estamos llamados a ser santos. Entonces no podemos decirle al Señor santificado sea tu nombre si nosotros no estamos dispuestos a vivir una vida de santificación y de humillarnos delante del Señor porque Él es santo. No podemos decir venga tu reino si no estamos dispuestos a poner el reino de Dios y su justicia como la prioridad en nuestras vidas y nuestra búsqueda en todo lo que concierne a nuestra vida y a nuestras relaciones. No podemos decir hágase tu voluntad si no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios en todas las actuaciones de nuestras vidas, en cuerpo, en alma y en espíritu. Y no podemos decir danos el pan de cada día si no estamos dispuestos a trabajar y hacerlo también en beneficio, que ese trabajo también esté hecho en beneficio de los demás. Trabajo, sí, trabajo por amor a Dios, trabajo porque tengo que sostener, pero trabajo también para ayudar al prójimo. En cada una de estas peticiones hay una y si nos damos cuenta, y yo lo que quiero transmitir con la ayuda del Espíritu Santo, es en cada una de estas declaraciones, en cada una de estas peticiones que Jesús está diciendo que nosotros incorporemos en nuestra vida, está el ánimo de que lo que se pide se quiere vivir, queremos vivir lo que declaramos. Es una declaración de cómo deseamos vivir. Y Jesucristo dijo que no vivir lo que queremos es de hipócritas. Algo que tenía Jesús es que al pan pan y al vino vino. Era un hombre manso, humilde, pero directo. Quisieron echarle agua al vino. Cuando me refiero a agua al vino es que quisieron suavizar el Evangelio. El Evangelio no se suaviza, el Evangelio se vive tal como está presentado y revelado. Y Jesús era así, fue cuestionado por lo que dijo, porque a los fariseos tenían la boca llena de decir a los demás lo que tenían que hacer y ellos no hacían. Pero ese peligro está dentro de nosotros, porque dentro de nosotros hay un profeta, hay un sacerdote y hay un hipócrita, hay un fariseo. Y tenemos que luchar contra esa carne para poder llevarlos a que se sujeten al Espíritu Santo.
Lo mismo ocurre con la petición que hoy deseo compartir con vosotros. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No podemos pedir el perdón de Dios si nosotros no estamos dispuestos a perdonar a otros y a vivir en el espíritu del perdón. Tú eres consciente. Yo en esta semana, yo empecé el lunes con esta predicación y a veces te paras y me doy cuenta que en ocasiones me falta esa convicción de pecado, que soy pecador. Y si miro y analizo mi vida, pueden pasar semanas sin haber pedido perdón a Dios. Es decir, bueno, como se dice en mi pueblo, donde hay confianza da asco. Entonces, tenemos a Dios ya como alguien tan cercano, como que la gracia es suficiente y no necesito pararme y ver qué cosas hay en mi vida, detectar quizás esas pequeñas zorras que vienen a comerse del fruto. Es lo que me pasa a mí, es lo que yo he podido estar viendo esta semana en mí. Jesús nos enseña que cada día debemos pedir perdón. Lo enseña la palabra de Dios. Y eso nos muestra que cada día pecamos. Y la gracia de Dios es un regalo para los hijos de Dios. Pero eso no quiere decir que dejemos de pecar. Seguimos pecando. El ser hijo de Dios no conlleva un vivir en el que nos podemos creer justos. Si la Biblia nos dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, quiere decir que cada día necesito pedir perdón a Dios. ¿Amén? Pero yo a veces digo, no, las misericordias de Dios me levanto y digo, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, gracias Señor. No, gracias Señor no, perdóname Señor. Y es importante confesar nuestros pecados, poder tener la revelación del Espíritu Santo de aquellas cosas que hemos hecho mal, por acción o por omisión, y las deudas y los pecados que pueden haber en nosotros que pueden pasar desapercibidos. Primera de Juan, la carta de Juan es impresionante. Vamos a Primera de Juan 1, del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No podemos abusar de la gracia de Dios, llegándonos a ver merecedores del perdón sin arrepentimiento. Porque lo que puede ser es que estamos incorporando conductas que las hacemos permisivas y se convierten en pequeñas zorras que se van comiendo el fruto. Por eso el análisis de conciencia, el parar, decía Jesús, paraos, pensad, meditad, poder detectarlas para poder pedir perdón. Es muy importante sentirnos pecadores. ¿Pero por qué es importante? Porque es nuestra realidad. Que nos sintamos necesitados del perdón de Dios para entender lo que Jesús deseaba transmitir y recordarnos hoy cuando sus discípulos dijeron, enséñanos a orar. ¿Cómo debemos orar? Y lo primero que nos enseña en esta petición es perdónanos. Tenía que haber puesto el negro. Lo primero que dice es perdónanos. El perdón es la petición central del Padre Nuestro. No hay nada que necesitemos tan urgente como el perdón que solo nuestro Padre Celestial puede darnos. Y Lucas lo expresó así. Fijaos, dice, al ver en la fe de ellos le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a caminar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo,
¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Hay algo importante que nos enseña y se nos confirma mediante este relato de esta curación, y es que el pecado produce enfermedad. Y que el perdón de los pecados es el único remedio para que se obtenga una verdadera recuperación de la enfermedad. Le presentan a Jesús a un enfermo y él le dice, hombre, tus pecados te quedan perdonados, versículo 20. Y es como si dijese, esta es la bendición que debes buscar y valorar más que ninguna otra. No te enfoques en tu sanidad física. El mensaje es lo más grande que tú puedes recibir, lo más importante para el ser humano es recibir el perdón. Jesús decía, dice, mejor que vayas al cielo sin un ojo que con los dos. Marcando que la parte física no es importante, pero sí es cierto que el pecado produce enfermedad. No que todas las enfermedades sean del pecado, pero sí que es cierto que el pecado produce enfermedad. Y aquí lo que le dice es la bendición. Le está diciendo a alguien que está paralítico, le dice la bendición, la mayor bendición que tú puedes recibir de mí hoy es, hombre, tus pecados te quedan perdonados. Y es cierto, lo he vivido en persona y lo he vivido en consejería y en mi vida pastoral, que muchas aflicciones vienen por la falta de perdón de nuestras vidas. Y nos pasa como a este paralítico. Conozco a muchos postrados y paralíticos espirituales porque no perdonan, no han recibido perdón y quedan postrados, paralíticos, sin poderse mover, enfocados en su enfermedad. Y es mucho más fácil, pero al mismo tiempo difícil. La segunda petición que le hace es, perdónanos nuestras deudas. Aquí donde Mateo dice deudas, Lucas, en el mismo pasaje, no en el capítulo 5, sino en el capítulo 11, Lucas dice pecados. Mateo dice deudas, Lucas dice pecados. Y para poder pedir a Dios que nos perdone en esta mañana las deudas que tenemos, es necesario que sepamos qué son deudas, qué son esas deudas que tenemos con Dios. Porque de los que estáis aquí, sed sinceros, ¿tenéis convicción de pecado en algo en vuestra vida esta mañana? No me lo digáis, pero bueno, es importante, ¿vale? Es importante porque si no tengo convicción de pecado, difícilmente pediré perdón a Dios. Yo quisiera, con la ayuda del Señor, que nos pudiera llevar, y quisiera que hiciéramos un ejercicio. El que quiera hacerlo, que no quiera que no lo haga. El Nuevo Testamento usa 5 palabras distintas para referirse al pecado. La primera es hamartía. Esta es la que usa Lucas. Significa errar al blanco. No poner al servicio del Señor todas nuestras fuerzas y todos nuestros recursos. ¿Os acordáis el Evangelio que nos dice: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas? ¿Cuáles son tus fuerzas? El dinero es una fuerza. ¿Está tu economía al servicio de Dios? ¿Está tu tiempo al servicio de Dios? ¿Está todo tu ser al servicio de Dios? Pues si no es así, tienes una deuda con Dios que se llama hamartía. Tenemos deudas con el Señor. En base a esto, hago una pregunta. Te invitaría ahí donde estás. Según esta traducción, ¿tienes alguna deuda con el Señor?
1, 2, 3, 4. Perfecto. Bien, bien. Bueno, pues creo que sería bueno que pudiéramos declarar, lo voy a decir yo, pero yo te invitaría a que cerraras tus ojos ahí. Perdónanos, Señor, por no ser todo lo que podemos ser. Perdónanos, Señor, por errar al blanco, por no servirte con todas nuestras fuerzas, por no darte todo, por no poner todo de mi ser a tu servicio, por no comportarnos como tus discípulos y hacer de tu llamado algo intrascendente. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. La segunda palabra es parábasis. Significa apartarse del camino, ir más allá de la línea, cruzar al otro lado. Comúnmente se traduce como transgresión, hacer lo que la ley prohíbe, desobedecer a Dios. ¿Has desobedecido a Dios en algún momento? Podemos tener deudas con el Señor en cuanto a parábasis. Perdónanos, Señor, cuando transgredimos tus leyes, cuando hacemos lo que tus leyes prohíben, cuando te desobedecemos de manera consciente, en el nombre de Jesús. La tercera palabra es paraptomas, significa resbalón, deslizarse. ¿Nos hemos deslizado alguna vez? ¿Alguna vez nos hemos resbalado? Y a veces me resbalo, otras me tiro. Perdónanos, Señor, cuando no ponemos atención en tus cosas. Perdónanos, Señor, cuando nos vamos deslizando cada vez más y más sin darnos cuenta. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Anomía significa vivir sin ley, o como si ella no existiera. Vivir fuera de la ley, faltar a la ley, también se traduce como injusticia, ilegalidad, imparcialidad. ¿Alguien está libre de esta deuda? Perdónanos, Señor, cuando somos injustos, cuando somos parciales, cuando vivimos como si las leyes, como si tus leyes no existieran. Perdónanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ofeilemata. Por lo fácil que es el castellano, y estos griegos nos tienen locos, chicos. Esta es la que usa Mateo, deudas. ¿Vale? Resume todas las anteriores. Y es cualquier manera de pecar, es una deuda con Dios. Creo que podemos pedir perdón al Señor en esta mañana, decir, perdónanos, Señor, porque somos deudores contigo, porque cada día pecamos. Perdónanos, en el nombre de Jesús. Y la tercera petición que les hace, o la tercera declaración que enseña a sus discípulos que debe de estar incorporada a nuestras vidas, es la que hace posible que las dos primeras se cumplan, el perdónanos y perdónanos nuestras deudas. La tercera es así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La declaración es, perdóname porque meto la pata todos los días. Perdona mis deudas y perdónalas como yo perdono. Si eso no es verdad, mejor cuando llegues ahí cállate. Callémonos hasta que podamos, o quizás cambiemos la oración. Mi opinión es que desde nuestra realidad, o al menos desde la mía, lo justo sería, y para no ser presuntuoso, como el fariseo, yo no soy como ese,
que yo oro y ayuno, yo no soy como ese, yo perdono más que nadie, que la oración dijera: Señor, perdónanos nuestras deudas, pero no como nosotros perdonamos a nuestros. Señor, perdónanos según tu gran misericordia, según tu amor, pero no te fijes en cómo perdonamos nosotros, porque nosotros no sabemos perdonar. Esta para mí sería la declaración honesta. Pero resulta que no dice eso. La oración dice claramente: así como nosotros perdonamos. Si deseamos el perdón de Dios, tenemos que aprender primero a perdonar. No hay otra manera. Y he dicho aprender a. Quiere decir que con esto es mejor pararnos y decir: Señor, perdóname y dame gracia para poder aprender a perdonar, porque si no perdono, no recibiré perdón. Y quisiera mostrar 3 pasos para aprender a perdonar. El primero es aprender a comprender. Siempre debemos de pensar que hay una razón por la cual una persona actúa como actúa. Siempre hay una razón. Necesitamos pararnos. Que el dolor de la ofensa no nos arrastre a que pueda entrar una raíz de amargura. Necesitamos pararnos. Para perdonar necesitamos ponernos delante del Señor. Porque la oración, cuando dice enséñanos a orar, es ese tiempo en el que yo tengo que estar delante del Señor, pudiéndole decir: Señor, necesito perdón, pero necesito que tú me ayudes a perdonar. Hazme entender. Necesitamos comprender. Siempre hay una razón. Tenemos ejemplos. Saulo, cuando asesinaba a cristianos, él estaba convencido que lo hacía para Dios. Era el mejor del mundo. Y se cargaba a cristianos agrapats. Sin embargo, el Señor se presenta y lo mira con misericordia. Tenemos a Jesús muriendo en la cruz: Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Pero tú puedes decir: no, es Jesús. Pero es que tenemos a Esteban muriendo, siendo apedreado, y dice las mismas palabras: Señor, perdónales, porque no saben lo que hacen. Lo que están diciendo y lo que están declarando, es decir, no entienden, no comprenden lo que están haciendo, están convencidos que lo están haciendo bien. Por lo tanto, el perdón abre un camino a ser perdonado, y un camino para poder entender, y un camino para poder ayudar al otro, si desea ser ayudado. Perdónales porque están convencidos que están haciendo lo correcto. Segundo es aprender a echar al mar las ofensas, vivir sin rencor. Dios no tiene rencor. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Algunos, unos cuantos. ¿Cuántos pecados echa al mar? ¿Cuántos pecados tenemos guardados nosotros? Y a veces nos hacemos pescadores, pero no de hombres. Nos echamos al mar y volvemos a pescarlos. Eso se llama resentimiento. Debemos aprender a vivir sin rencor. Decido perdonar sin sentir. Porque si esperas sentir, perdonar, nunca lo harás. Porque el resentimiento cada vez va a ser más fuerte. Y cada vez vas a sentir más dolor cuando te acuerdes de aquello. No espero sentir el perdonar, solo lo hago en obediencia al Señor. Cubrir lo que me hicieron con amor. ¿Por qué? Porque el amor todo lo sufre y el amor todo lo soporta. Y sabré que he perdonado cuando al recordar el hecho no me duele.
Debemos aprender a vivir sin rencor. Tengo aquí la definición de rencor. El rencor es un sentimiento muy poderoso, y recalca, muy poderoso, de enfado profundo y persistente, que se mantiene en el tiempo, que se queda como enquistado en nuestro interior, haciendo que nos afecte y dañe nuestro estado y salud emocional y espiritual. Podríamos decir que el rencor es el resultado de una emoción no resuelta, producida por una actuación que generó un malestar y que no hemos sido capaces de expresarlo. Se nos hace un nudo. Somos incapaces de decir: me has hecho daño, me dolió lo que me hiciste. Necesitamos afrontarlo, reconocer que tenemos un problema, salir de la negación. No, yo he hablado con muchas personas: yo no tengo nada contra fulano, yo no tengo nada contra nada. Sí, pero cuando la veas no te la pago. Yo es que yo he perdonado. Afrontarlo, aceptarlo, salir de la negación. Tengo un problema. Porque si lo mantenemos en nuestro interior nos producirá rechazo. Vivir con rencor en nuestra vida es una falta de madurez espiritual. Por eso el Señor dice: aprended. Estamos en una fase de aprendizaje, aunque hay lecciones que son costosas. Fíjate lo que dice Santiago 5:16: confiésense los pecados unos a otros, oren los unos por los otros, para que sean sanados. ¿Quieres ser perdonado? Confiesa tu pecado a Dios. ¿Quieres ser sanado? Confiesa tus pecados a otros. Confesémonos nuestros pecados. Sentémonos y mirémonos a los ojos y podamos decir, porque no somos perfectos, ninguno. ¿Hay algún perfecto aquí? Al no ser perfecto, yo doy por hecho que un día te fallaré, que un día me equivocaré, que un día sin querer te haré daño, y un día sin que tú quieras me harás daño a mí. En ese momento no me lo puedo callar, porque entrará el rencor. Y tengo que poner en práctica, nos tenemos que sentar y confesarnos los pecados, confesarnos nuestras ofensas, aquellas cosas que sin querer o queriendo hemos hecho, y oren los unos por los otros. ¿Para qué? Para que sea sanado. Otro día hablaba con una mujer y me decía: es que me han dicho que no hurgue en el pasado. No hay que hurgar en el pasado, porque si no hurgas en el pasado no podemos ver lo que se ha escondido abajo, lo que ha profundizado el rencor, porque hay que sacarlo confesándolo. Confieso que tengo odio, que tengo rencor. ¿Por qué? Porque me hicieron esto. ¿Quién? Fulano. Vamos a hablar. Este es el proceso de la sanidad emocional y la sanidad espiritual. Confiesa, saca lo que tienes dentro. No creas que irá mejor. Pasará lo mismo que si no sacas la basura de tu casa. Pasará lo mismo. No podrás vivir, y no es que no te aguantarás tú, ni te aguantarás tú, ni te aguantará ninguno de la comunidad provincial. Porque vendrán a tu casa y dicen: güey, tu casa está llena de moscas. ¿Qué pasa? No, es que yo no saco la basura. Vale. Pues con nuestra vida es igual. O sacamos la basura, o se nos va a llenar de moscas, de cucarachas, de ratas, y nadie podrá acercarse a nosotros. Pero fíjate, Dios permite circunstancias. A veces podemos decir: es que hay estas cosas. Pero mira, aprende algo. Dios permite circunstancias para que al perdonar adquiramos valores de grandísimo valor humano y espiritual. 3 valores que solamente
se pueden llegar a incorporar con estas situaciones, y son la compasión, la misericordia y la aceptación. El aceptar al otro tal como es, no como te gustaría que fuese, sino tal como es. La compasión, hemos hablado mucho de compasión, hablamos mucho de misericordia, pero luego no perdonamos. Y si no perdonamos, y nos mantenemos con el perdón, y tenemos compasión, y tenemos misericordia, y tenemos aceptación. Y lo que tenemos que aprender es a amar, solo cuando hayamos pasado por la comprensión. Solamente cuando hayamos echado al mar lo que nos han hecho, el amor de Dios puede hacer nido en nuestros corazones. El amor es un fruto que crece. El amor es una semilla que tienes que sembrar. Es como la fe, que se ha hablado 2 semanas, la habló Demetrio, ese grano de mostaza, que luego se tiene que sembrar, porque si la fe no se siembra, no crece. El amor es igual, es un fruto. No va a venir caidito del cielo. Es puesto en práctica, es sembrar. Y Jesús contó una parábola sobre el perdón, en la que podemos vernos reflejados, y no solamente reflejados, sino que nos quedemos con temor de Dios en esta mañana. Pedro, acercándose entonces a Jesús, le preguntó: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano si me ofende? ¿Hasta 7 veces? ¿Sabes por qué le dice esto? Porque la ley decía que tenían que llegar a perdonar 7 veces. Entonces Pedro, como era el más espiritual de todos, se ha quedado la imagen que dice: yo soy el más cabrón. Entonces le dice: llego hasta 7, ¿no? Y Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y es que el reino de los cielos puede compararse a un rey que quiso hacer cuentas con la gente que tenía a su servicio. Para empezar, se le presentó uno que le debía 10.000 talentos. Cada talento son 25 kilos de plata o de oro. Decían que era oro porque si tú sacas los números es incalculable. Es incalculable. Puedes hacer 25 kilos de oro, sacas el valor, luego lo multiplicas por 10.000. Verás cómo sale una cifra que no puedes escribir. Y como no tenía posibilidad de saldar la deuda, el amo mandó que los vendieran como esclavos a él, a su esposa y a sus hijos. Esto es importante recalcarlo, porque cuando nosotros vivimos una situación de no perdón, eso afecta a mí, a mi esposa y a mis hijos, afecta a la familia. Esto es importante. Y a sus hijos junto con todas las propiedades, para que así saldara la deuda. El siervo cayó entonces de rodillas delante de su amo suplicándole: ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo. El amo tuvo compasión de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó ir libremente. Pero al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Lo sujetó violentamente por el cuello y le dijo: págame lo que me debes. Su compañero se arrodilló delante de él suplicando: ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que liquidara la deuda. Los demás siervos, al ver todo esto, se sintieron consternados y fueron a contarle al amo lo que había sucedido. Entonces el amo hizo llamar a aquel siervo y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. En cambio tú no has querido compadecerte de tu compañero como yo me compadecí de ti. Y encolerizado, el amo ordenó que fuera torturado hasta que toda la deuda quedara saldada. Esto mismo hará mi Padre Celestial con aquel de ustedes que no perdone de corazón a su hermano. Mateo dice que lo metió en el fondo de la cárcel con verdugos. Aquí habla de tortura. Una vida llena de rencor es una vida de tortura.
te tortura el odio, te tortura el rencor, te tortura la amargura, te tortura. Y es fácil pagar la deuda. Él no podía pagar 10.000 talentos. ¿Cuál era la deuda que tenía que pagar? Perdonar a su consiervo. Perdonar. Qué fácil, ¿no? Analicemos nuestras vidas. Verás cómo no es tan fácil. Y el perdón es sacrificial, como lo fue el de Jesús, ¿eh? El perdón de Jesús no fue gratis, ¿eh? Tuvo que morir en una cruz. El perdón es sacrificial. Me sacrifico por mi hermano. ¿Te suena esto? Es que siempre tengo que ser yo. Siempre tengo que ser yo el que vaya. Siempre tengo que ser yo el que se humille. Mira, hubo algo que me dijo alguien que yo agradecí siempre. José, no pierdas nunca la oportunidad de humillarte. Y es un hermoso consejo, ¿eh? Porque al que se humilla, Dios le exalta. Porque Jesús se humilló hasta lo sumo. Y ese mismo capítulo empieza con habla, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y si Él se humilló a lo sumo, es para que nosotros aprendamos a humillarnos. Si el amor de Cristo se ha derramado en nosotros, en nuestros corazones, la primera evidencia de ello debe ser nuestro carácter perdonador. Y es algo que crece. Quizás no pueda dar testimonio de mí en cuanto a que tenga un carácter a la altura de Cristo, pero sí podemos y necesitamos entender que la vida del creyente es como la luz de la aurora que va en aumento. No me puedo quedar estancado. Hay lecciones que yo tengo que aprender. Y yo tengo que ver cuánto tengo del amor de Cristo en mi vida, que no es una frase bonita, yo que tengo el amor de Cristo, yo tengo a Cristo. Por sus frutos los conoceréis. Cuánto tengo de Cristo lo mostrará la capacidad y el carácter de perdonador que tengo en mi vida. Esa es la prueba visible de cuánto tenemos de Dios en nuestras vidas. Esa es la prueba que amamos a Dios. Y Juan en su carta lo expresa de una manera muy sencilla, muy clara y muy directa. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Igual. Cristo murió, Cristo me perdonó. Yo muero, en un momento dado, tomo mi cruz, muero por amor a mi hermano. Esto también se llama madurez. El mismo Juan dice, queridos hermanos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y para concluir, ¿sabemos perdonar? ¿Sabemos dar al otro nuestra mano de perdón? ¿Sabemos abrirnos a los demás en comprensión, en olvido, en amor, en perdón? El Evangelio no es juicio. El Evangelio es misericordia. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Esta semana fui a una revisión de la máquina que me han dado para la apnea. Me llevo muy mal. Es una máquina que me dan para dormir. Y yo me quedé sorprendido porque cuando fui después del COVID, pues yo no me sentía bien,
y fui, me hicieron una prueba y dice que tengo apnea. Apnea es que estoy durmiendo, yo duermo bien, y estoy durmiendo y de repente me quedo sin respirar. Pero vuelvo a respirar, si no, no estaría aquí. Pero entonces el médico dice, no, te tengo que poner una máquina. Y esa máquina y yo nos llevamos fatal, muy mal. Muy mal, solamente falta que me hable, solamente falta que ya la tengo allí en un rincón y a veces me llega Vicky y dice, la máquina, le digo, la máquina está. No la uso todo lo que debo usarla, y cuando fui el otro día hablando con el técnico, me dijo, es que lo que tienes, no era, el médico no era el neumólogo, no era el de neumología, era el técnico de la máquina, que tiene el informe allí, y me dice, José, es que lo que tienes es grave, tienes una apnea seria. Y entonces me salió y se lo dije, de dice, ¿sabes qué me pasa? Que no tengo motivación, y no tengo motivación porque no veo que tenga necesidad de usarla. No tengo la conciencia de que me puedo morir. Y cuando tú tienes algo en tu vida que es serio, pero no tienes motivación, no lo haces. Y cuando yo salía de allí, de hablar con la técnico, me venía para casa, yo estaba preparando esto, y me viene una frase en mente, dice, pasa lo mismo con las personas que no tienen la motivación de pedir perdón porque no conocen la gravedad que es vivir sin pedir perdón. Y no usamos la máquina de perdón. Es muy posible que me pueda pasar a mí. No somos conscientes de la gravedad espiritual que produce no ejercitar el perdón. Es gravísimo, gravísimo saber que Dios no nos perdona si nosotros no perdonamos. Es muy grave porque produce muerte. Pero no sé si somos todos los conscientes que deberíamos. Yo quiero dejaros un consejo en el que yo me incorporo. Seamos hijos de Dios, de manera que el Padre Nuestro no sea una oración que recitar. Seamos hijos de misericordia. Perdonemos, no por lo que sintamos, sino por amor a Dios. Perdonemos porque necesitamos el perdón de Dios y necesitamos perdonar. Pues eso producirá vida abundante, sanidad física y sanidad emocional. En esta mañana declaremos de corazón y con sinceridad, si realmente lo quieres, Padre, perdona nuestros pecados, así como nosotros decidimos en esta mañana perdonar a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El Señor os bendiga. Vamos a orar. Pediría a Demetrio, por favor. Vamos a ponernos en pie. Señor y Padre, hay momentos en los que nos sentimos incapaces. Hay momentos, y este es uno de ellos, al menos para mí, en cuanto a que vemos que la declaración de la palabra no solamente tiene que ser declaración, sino puesta en práctica. Tengo cosas claras y creo que tenemos cosas claras, y es que
Queremos que seas nuestro Padre y te declaramos Padre nuestro. También te declaramos que tu nombre sea santificado. Ayúdanos a vivir humillados delante de ti. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad y que no nos falte tu provisión. Pero en esta mañana queremos pedirte, Padre, ayúdanos y enséñanos a perdonar. Ayúdanos a vivir humillados delante de tu palabra. Ayúdanos a poder entender, comprender. Ayúdanos a sacar el rencor que pueda haber dentro de nosotros. Ayúdanos a confesar nuestros pecados. Ayúdanos a poder poner en práctica, Dios mío, esa oración modelo en esta parte. De manera que podamos perdonar por cuanto tú nos has perdonado, Señor. Padre, es por gracia. Nos sentimos necesitados de poder conseguir que esto sea una realidad en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre. Queremos despedirnos, Señor, alabándote, adorándote, dándote gracias por tantos favores, por tantas misericordias en nuestras vidas. Y queremos despedirnos pidiéndote perdón, Señor, por las veces que hemos metido en la cárcel del olvido a nuestros hermanos, por muchas menos deudas de las que tú nos has perdonado. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a vivir el Evangelio de perdón y de misericordia. Que no sea un conocimiento intelectual. Ayúdanos a ponerlo en práctica. Padre Santo, perdónanos nuestras deudas, como nosotros decidimos perdonar a nuestros deudores. En el nombre de Jesús. Amén.